Para nosotros nunca fue necesario decir que tu abuela era una persona muy especial. Era de esas personas que dejaban huella donde quiera que estuvieran. Y aunque me alegra mucho hablar de ella, sí es una lástima que tenga que decírtelo a ti, porque no la conociste, no como nosotros. Cuando era joven, tu abuela era rebelde. Era de esas niñas que se pintean en la escuela y no quieren estar ahí, siempre quieren estar en otra parte haciendo otras cosas. Mis tías siempre dijeron que era la única que asistió a colegio. Todo porque no la aguantaban, me imagino, en las escuelas de gobierno. Tu abuela era muy guapa. Tenía un cabello largo, en aquel entonces lacio, muy bonito. Los ojos verdes que me heredó. E incluso fue reina de la escuela alguna vez. Por ahí hay alguna foto. Fue gracias a sus hermanas, como muchas cosas en su vida, que decidió ser enfermera un día. Y creo que todos quisiéramos tener la suerte que ella tuvo de encontrar, aunque sea por suerte, aquello a lo que quería dedicarse el resto de su vida. Tu abuela era enfermera las 24 horas del día. Era enfermera para los desconocidos, para los vecinos, para los amigos, para los hermanos, los sobrinos y obviamente para nosotros, aunque siempre un poquito menos, ¿no? Y es que cuidar a la gente no era su trabajo nada más, era parte de su vida. Yo creo que esa rebeldía la acompañó toda la vida. Por más madura, por más experiencia que haya tenido en la vida, siempre tuvo esa rebeldía de cuando era chiquita y se puede representar de muchas maneras, a veces con ocurrencias, a veces con inseguridades, a veces con reclamos fuera de lugar, a veces incluso con travesuras. Recuerdo muy bien que tu tío José Luis era intolerante a la lactosa y mi mamá no le creía. Tan no le creía que le daba a escondidas leche entera, aunque le decía que era deslactosada. Y mi hermano decía y creía que ya era incluso intolerante a la leche deslactosada porque mi mamá le juraba que era leche deslactosada cuando todos sabíamos que no. Obviamente tu abuela no era perfecta. Era una persona que sentía y vivía como todos, como probablemente tú vives y sientes ahora, y cometía sus errores, pero también muchos, muchos aciertos. Por eso todo el mundo la quería y la recordaba con cariño. Pero entre nosotros siempre fue broma que cada uno de nosotros tuvo una mamá distinta. Igual que un papá distinto, tuvimos una mamá distinta. Cuando tu tía Alice y yo éramos chiquitos, era pegona, era regañona. No nos dolía, pero nos apuraba, ¿no? La idea de que nos fuera a regañar, nos fuera a castigar, nos fuera a quitar la tele, nos fuera a dar un chanclazo. Y con el tiempo, poquito a poco, pues fue evolucionando. Tu abuela amaba a mi papá, a tu abuelo. Se notaba mucho cuando estaban juntos, cuando no estaban juntos, cuando hablaba de él, cuando lo extrañaba. A mí lo que siempre me gustó es que no nada más eran papá y mamá, eran pareja, eran novios, eran esposos y siempre se comportaron así, siempre encontraron la manera de viajar juntos, de estar juntos, de hacer cosas sin sus hijos y la verdad yo creo que es un ejemplo que me gustó mucho y que siempre he tratado de seguir. Cuando en ocasiones la vida se pone difícil, porque la vida es difícil, es dura a veces, pero también es muy bonita. Pero cuando se pone difícil, me acuerdo de mi mamá en el 2007. En el 2007 tu abuela perdió a mi papá y perdió a su mamá. No imagino lo difícil que ese año debe haber sido para ella. Además de eso, era un año difícil también para mí por la pérdida de mi padre, por el trabajo, y recuerdo que le di bastantes problemas y ahora que lo veo en retrospectiva solo tengo admiración por ella, por haber aguantado como aguantó, por haber sido quien fue y por habernos sacado adelante, porque ella fue quien nos sacó adelante. Sí es cierto, tuvo ayuda de sus hermanas, sí es cierto que les vamos a agradecer toda la vida, pero los momentos de soledad, los momentos que te avientas tú solo en tu casa son muy, muy, muy largos comparados con aquellos en los que recibes compañía y a fin de cuentas sí hay mucho trabajo que se tiene que hacer solo. Tu abuela no solo lo logró, sino que pues, salimos adelante, creo yo, como muy buenas personas. Tu tío y tu tía son muy buenas personas, ya él hasta ahora, el día de hoy, es muy buena persona, ojalá toda la vida lo sea y todo es gracias a lo que nos dieron nuestros padres, ¿no? En específico la mamá, que suele ser el centro de la familia. Y yo creo que gracias a ese temple que siempre tuvo, a esas ganas de siempre levantarse para trabajar, para hacer lo que le correspondía y para reírse siempre, porque se reía mucho tu abuela. Tenía una risa que aún hoy extraño mucho.
la vi convertirse poco a poco, de verdad, en la mejor mamá del mundo. Era más dulce, más paciente, más comprensiva y también más práctica. Ya no había nada que se nos atorara como familia y fue muy bonito estar a su lado en los mejores momentos de su vida, ¿no? Con su familia, viviendo a plenitud, porque todos estábamos bien, todos teníamos trabajo, teníamos salud y nos teníamos unos a otros. La relación de tu tía Odalis con mi mamá siempre fue especial porque no podían estar separadas. Podían pelearse, podían decirse, podían sentirse, pero no podían estar separadas. Sabíamos que iban a volver inevitablemente a estar juntas otra vez. Siempre se quisieron mucho. La relación con tu tío José Luis era especial porque era el favorito. Quizá el favorito no es como con Odalis, en que se necesitaban todo el tiempo. Era una sonrisa diferente, era un momento diferente. Era algo que mi mamá esperaba y deseaba todos los días. Mantenían contacto, se llamaban por teléfono, se visitaban. Tu abuela hablaba maravillas de él, lo adoraba. Y yo creo que no nomás por ser el más chico, porque todos lo queríamos, sino porque tenía una manera de ser y tiene una manera de ser más noble que la de Odalis. Es más tranquilo, no le gusta meterse en problemas. Yo era alguien con quien mi mamá se llevaba mejor. Mi relación con mi mamá tuvo muchas etapas. Fui niño, fui adolescente, fui joven, adulto, señor, papá. Y a pesar de que no siempre nos llevamos bien, a veces nos llevamos muy mal, no nos entendíamos. Mi mamá siempre me decía que yo le recordaba mucho a mi papá y cuando me decía eso se refería a que le recordaba mucho los problemas que tenía con mi papá. Pero así como amaba a mi papá, a pesar de todo, yo creo que también tenía ese amor para mí y fue gracias a ella, la verdad, que pude salir adelante. Vivimos fácilmente unos 10, 15 años de una relación muy bonita, cada vez mejor, cada día mejor y hasta el último día de su vida estaba mejorando y se estaba convirtiendo en algo que nunca pensé tener con ella. Y entonces un día llegaste tú. Desde el momento que se enteró que te íbamos a tener, era la más feliz del mundo. Ella era la primera en estar cuidando a Carolina, a tu mamá, apoyándome a mí. Ella estuvo en la clínica cuando tú naciste. Ella fue quien nos enseñó a cuidarte, a bañarte, a darte de comer, cómo debías de dormir, cómo debíamos de vestirte, cuidarte, tratarte. Y si no hubiera sido porque enfermó, yo creo que te hubiera criado de una manera que no terminó siendo, pero estoy seguro de que hubiera sido muy bonita. A fin de cuentas, eras un nuevo tipo de felicidad. Tú eres mi hija y eso viene con un trato distinto. Quizá de mí no esperaba eso y un día lo empezó a creer y luego sucedió y me empezó a ver de otra manera. Quizá me empezó a tratar como el papá que ella quería que yo fuera. De hecho, el último recuerdo bonito que tengo de ella fue gracias a ti. Tenía un tiempo diciéndole que te cuidara, que pasaran tiempo juntas, y ella tenía miedo de tenerte. Se empezaba a sentir un poquito vieja, quizás se sentía un poquito sola porque ya ella había crecido y mi hermana iba de vez en cuando. Pero unos días antes del día del abuelo me dijo que ella te quería cuidar. Entonces te dejé el miércoles con ella. Recuerdo que esa noche me empezaron a llegar fotos y videos de lo que estabas haciendo y te veías muy feliz, te encanta estar en la casa de mi mamá y me imagino que fue un momento importante para ella y creo que fue un momento importante para ella ese de por fin animarse a cuidarte. Al día siguiente tu mamá y yo compramos un pastel porque queríamos celebrar el día del abuelo y aparte que tú habías cumplido 1 año y medio. Llegamos con el pastel, tomamos fotos, tomamos videos. Recuerdo que se pusieron las pelucas de Shakira, las moraditas. Hay fotos y video de eso. Y mi mamá se veía feliz. Ahora que lo veo en retrospectiva, quizás sí estaba un poquito preocupada por la operación que venía, pero estaba feliz. Estoy seguro de que hubiera querido vivir 20 años más, 30 años más. Y cuando nos despedimos teníamos esta rutina en la que nosotros nos salíamos de la casa y ella nos seguía detrás, nos subíamos al auto y mi mamá se quedaba en la banqueta y nos despedíamos y cuando dábamos la vuelta en el camellón volteábamos y estaba ella parada con la mano levantada, supongo que no diciéndonos adiós, sino hasta mañana como siempre era. Cuando la gente está viva creemos que siempre va a estar ahí mañana y pasado mañana y dentro de una semana y dentro de 2 meses y dentro de 10 años. Y esa imagen de mi madre despidiéndome es el último recuerdo bonito que tengo de ella. Y todo sucedió gracias a ti.
Tu abuela, más que todos nosotros, fue una persona que vivió muchas vidas. Fue la amiga, fue la vecina, fue la enfermera, la hermana, la tía, la abuela, la mamá, la esposa. Y creo que siempre fue muy, muy buena en todo lo que hacía. Claro que la extraño todos los días, la sueño casi todos los días. Quisiera volver a verla, quisiera volver a estar ahí, en su casa. Y ahora que estás tú, lo que más deseo es ser el papá que estoy seguro que ella quería que yo fuera. Quería que fuera buen papá, buen esposo, buena persona, buen trabajador. Y lo hago por ti, lo hago por mi esposa, por tu mamá, por Carolina, lo hago por mis hermanos, lo hago por mí. Pero al final del día, lo hago por ella, por mi mamá. Era mi mamá, era mi todo.